Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en su programa Ya Supiste del ISSSTE. El día de hoy estamos con un invitado muy especial al que yo le tengo muchísimo aprecio, de verdad, Muchas doctor. gracias. Estamos con el doctor Daniel Ojeda Torres. Él es médico psiquiatra, maestro en gerencia de servicios de salud por la Universidad de Guadalajara, director médico de la Casa de Descanso La Sagrada Familia, y además psiquiatra de aquí, de la delegación del ISSSTE en Jalisco. El día de hoy vamos a hablar del Día Mundial de la Concienciación sobre el autismo, y de verdad no sabe qué placer me da platicar con usted, doctor. Usted sabe que lo aprecio mucho, que lo estimo mucho, y que el día de hoy que me tocó verlo después de algún tiempo, de verdad no sabe el gusto que me da que esté de nuevo aquí con nosotros. Muchas gracias, Marilú, muchas gracias, Alejandra. El gusto es mío, el estar aquí con ustedes. El aprecio es recíproco. Me da mucho gusto verlas de nuevo. Y también me da mucho gusto que me inviten a platicar de temas que son de mucho interés, sobre todo porque este problema del autismo, pues es un problema que todavía tenemos que hacer mucho ruido para que los papás, los maestros puedan detectar a tiempo, porque es un asunto vital el diagnosticar a tiempo para iniciar un tratamiento intensivo que la mayoría de las veces dura muchos años, si no por decir toda la vida. Y para empezar con el tema, doctor, bueno, para que sepamos qué es el autismo. Bueno, el autismo se conocía hasta hace algunos años como tal, autismo. Sin embargo, las clasificaciones más recientes hablan del espectro autista. ¿Qué quiere decir? Que es un trastorno complejo que por una parte tienen diferentes síntomas, diferentes grados de gravedad y también diferentes grados de recuperación. Por eso ahora se habla del trastorno autista propiamente dicho, pero también se han diferenciado algunos otros diagnósticos, como es el trastorno de Asperger, el trastorno de Rett y el trastorno desintegrativo infantil. Esos cuatro trastornos forman parte del espectro autista. ¿Qué es lo que tienen en común estos trastornos? Primero, algunas retrasos. Hagan de cuenta que el niño nace bien, el parto normal, el desarrollo del niño va bien, y de repente a cierta edad se detiene el desarrollo anatómico en algunas partes, pero sobre todo las habilidades que el niño ya iba desarrollando, sobre todo en el área de la comunicación verbal o no verbal, que es a través de gestos, de sonrisas, pero también en la interacción y la reciprocidad social. Ese es los segundos síntomas. Los terceros son que tienen estos niños un patrón de conducta muy restringido, pero además tienen conductas muy repetitivas. Eso es lo que tienen estos trastornos en común. Así es como uno podría identificarlo como padre o como familiar, que de repente tienen conductas repetitivas. Primero, problemas en la interacción con sus pares, en la interacción con los padres, pero también algo muy, muy característico son los comportamientos repetitivos. ¿Sí? Por ejemplo,
balancearse, el decir una palabra para Muchas todo. veces. Por ejemplo, pueden hacer mención a papá, 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 mamá, mamá, o coca, coca, dependiendo de lo que a ellos les guste, hacen unas repeticiones. Pueden moverlas, tener aleteo de las manos, retorcer las manos, apretar las manos. Es decir, la mayor parte de su conducta es muy repetitiva. Ahora, a esto se le conoce como trastornos del desarrollo del niño. Algunos tienen un componente más físico y otros tienen un componente más cognitivo. La mayoría de los niños inician con los primeros síntomas a los 12 meses, pero entre los 12 y los 24 meses es cuando ya se manifiesta en pleno los signos y los síntomas. Este trastorno todavía tiene muchas lagunas en cuanto a la etiología, las causas. Las causas. Se habla de que el 75% pues no tiene una causa aparente. Puede ser cuestión genética, puede ser cuestión medioambiental. Por ejemplo, se habla de qué es lo que respira la mamá durante el embarazo, la contaminación, el plomo, el mercurio. Se habla de una posible vinculación con vacunas, sobre todo contra el sarampión, la tosferina, la parotiditis. Se habla también de posibles cuestiones alimentarias de la madre durante el embarazo o del niño en los primeros meses. Es decir, hay muchas teorías. Sin embargo, no hay ninguna teoría que sea aceptada en su totalidad. En el 10% de los casos, o 15%, se habla de una cuestión genética, de una mutación genética. Por ejemplo, en el cromosoma X frágil, o se habla de algunas posibles lesiones en el momento del parto, algún accidente en el momento del parto. Se habla de mutaciones de algunos genes. Sin embargo, no se ha concluido nada en cuestión de etiología, ¿sí? Entonces quedan muchos estudios por hacer para tener ya una claridad sobre las causas y para empezar también a analizar cuáles son los factores de riesgo y cuáles son los factores de prevención. ¿Y cómo podríamos determinar esos factores de prevención, doctor? Hablando de eso justamente. Bueno, en el momento actual, lo más recomendable es hacer el diagnóstico lo más tempranamente posible. ¿Sí? ¿Para qué? Para instaurar de una manera rápida, intensiva, multidisciplinaria, todos los tratamientos que van enfocados a mejorar, por ejemplo, la comunicación verbal. La comunicación no verbal, toda la terapia encaminada a que el niño pueda socializar mejor, evitar de alguna manera las conductas repetitivas, es decir, el hacer al niño más funcional. Eso es lo que se debe de hacer. ¿Se podría saber incluso desde el vientre si un niño va a ser autista? No hay una prueba biológica que nos diga que ese niño va a ser autista. Ni cuando ya el niño nace, no hay ninguna prueba
que nos diga que ese niño es portador de autismo desde el momento del nacimiento. Así como lo dijo usted, en el transcurso del desarrollo es como la gente o los papás se van dando cuenta si sí o no tiene algunas actitudes de autismo. Que también es lo recomendable, que el personal de salud, por ejemplo, hay programas del niño sano que los están revisando periódicamente para precisamente vigilar su desarrollo físico, pero también psicológico. Ahí es la clave de que los médicos de primer contacto, en cada revisión del niño, sobre todo en los primeros 2 años, ellos tengan muy presentes los signos de alarma que pudieran dar una idea de que ese niño ya no va bien, ¿sí? También en la etapa ya en la convivencia familiar, el papá, la mamá, pues deben también de conocer cuáles son aquellos síntomas precoces o síntomas de alarma para detectarlos y entonces llevarlos con algún médico, ya sea de primer contacto o de especialistas como son los pediatras, para hacer todas las pruebas diagnósticas para corroborar el diagnóstico y sobre todo empezar los tratamientos intensivos que se van a requerir desde que se hace el diagnóstico y durante gran parte de la vida. Porque el autismo no se cura. El autismo no se cura. Sin embargo, eso no implica que todos vayan a desarrollarse en la vida con una discapacidad que limite al máximo sus funciones. No, puede haber casos, sobre todo en el trastorno de Asperger, en donde ellos se les llama autistas de alto rendimiento. Eso le iba a preguntar. En donde con todas las terapias de rehabilitación, de estimulación, se puede lograr que esos niños puedan llegar a ser funcionales, puedan incluso tener estudios, pueden tener un trabajo, algunos pueden llegar a ser independientes. Sin embargo, hay otros que desafortunadamente pues van a tener una discapacidad mayor que pues va a requerir de una asistencia permanente de parte de los padres y en la escuela. Ahí ya se habla de escuelas especializadas para tratar de rescatar el mayor número de potencialidades del pequeño. Doctor, hemos visto algunas películas o series en donde se habla de que personas personajes, mejor dicho, autistas sobresalen, ¿no? Tal es el caso de ahora una nueva serie que se llama, si mal no recuerdo, Good Doctor, o cuál es, ¿sí? Sí, que se supone que, sí, ¿verdad? Que se supone que tiene autismo o Asperger, no recuerdo qué. ¿Es eso cierto que algunos de ellos, hay otra con Tom Hanks, pero no recuerdo, se me fue el nombre de la película, en donde también se habla de que desarrollan una superhabilidad, ¿no? Sí. ¿Es eso cierto para empezar? ¿Y qué tan común es? Supongo que no es tan común, por supuesto, sí, pero que ahí sí se puede, en algunos casos, desarrollar habilidades más que incluso nosotros los que nos consideramos humanos, normales. Sí, mira, precisamente la diferenciación de los diagnósticos. Por ejemplo, el trastorno de Rett es un tipo de autismo más grave que tiene implicaciones más neurológicas, que produce epilepsia, que produce alteraciones gastrointestinales, que produce problemas en los músculos, que le van a dificultar el caminar, el brincar, el gatear, etcétera. Pero también estos niños
en estos niños es más evidente el trastorno cerebral como tal, porque una característica es de que su cerebro se va desarrollando bien y de repente se detiene y entonces ellos van a tener lo que se llama la microcefalia. Okay. Su cerebro es muy pequeño y estos, por lo tanto, pues como tiene una implicación más orgánica, más biológica, más en los órganos, pues es más difícil que lleguen a alcanzar un alto potencial. Ajá. Sin embargo, el Asperger es uno de los más, podríamos decir, como el más noble, el más leve, en donde no se ve tan afectada la parte conducta cognitiva. Uh-huh, uh-huh. Y pueden ellos desarrollar capacidades que les permitan interactuar no de manera totalmente normal, pero sí satisfactoria para alcanzar un objetivo como es estos que tú mencionas, ¿no? Uh-huh. Que puedan ser actores, que puedan ser investigadores, y bueno, la mayoría, una gran parte de los niños tienen a veces un bajo nivel intelectual, pero también se puede dar lo opuesto, que sean niños superdotados, como es el caso. Uh-huh. Hay niños, por ejemplo, que tienen retención de memoria que no la tenemos nadie de los que estamos aquí. Tienen una hipermemoria, sí, que se graban todo. Perdón que haga la pausa, pero justamente en una película esa que es de Tom Hanks, que no recuerdo el nombre, se me fue, de repente alguien dice, híjole, pero es que necesito el teléfono de, no sé, Juan Pérez López, ¿no? Y él le dice tal, números, ¿no? ¿Y tú cómo sabes? Porque resulta que en una escena lo estaba como molestando y lo que le da es un directorio y le dice, ponte a leerlo. Entonces él lo lee y se graba todo. O sea, como usted dice, ¿no? Memoria fotográfica prácticamente. Entonces cuando él está diciendo en voz alta que necesita el teléfono de Juan Pérez López, el otro dice, es y él menciona, ¿y tú cómo lo sabes? Lo leí en el directorio telefónico, ¿no? Justamente a lo que usted está mencionando. Sí, así es. Pero mira, creo que es importante hablar de algunos de los síntomas que va presentando el niño para que quienes estén viendo el programa pues tengan una idea, ¿no? De por dónde va el asunto. Sí. Por ejemplo, en la comunicación e interacción social, un niño puede no responder a su nombre cuando se le pregunta, ¿no? ¿Cómo te llamas? Pues no responde. Se resiste a los abrazos y las caricias. Ajá. Aquí hay un dato muy, muy importante. El autismo, ¿qué significa? Significa ensimismamiento. El vivir en un mundo propio. Uh-huh. Pero ese mundo propio pues es restringido. Por ejemplo, se le dificulta jugar solo. Tiene la tendencia a jugar solo, se le Ajá. dificulta socializar y vive y se abstrae en su propio mundo. Él está concentrado en su mundo. Otro dato, no suele hacer contacto visual y carece de expresión facial, ¿sí? Se ven como fríos, Ajá. ausentes. Ausentes. No habla o tiene un desarrollo tardío del habla. No puede mantener ni iniciar una conversación. Repite palabras o frases textuales. No parece entender las preguntas o indicaciones precisas. Y un dato también muy relevante es: no expresa emociones ni sentimientos, ¿sí? No señala objetos ni comparte objetos. Un niño por más chiquito, ya que camina, pues le lleva al papá cualquier cosa o a la mamá. Ellos no,
no comparten, no realizan juegos de imitación, ¿sí? En donde, por ejemplo, el papá sonríe y el niño, la niña sonríe, ¿sí? O el papá le señala algún objeto con el dedo y no voltea. Y no voltea, ¿sí? Esos son datos en los que ya tenemos que poner una atención, ¿no? En la interacción con los niños, pues es muy limitada, generalmente se aparta, él tiene sus propios juegos, se centra en situaciones muy específicas de los juegos, por ejemplo, la llanta de un carrito, no le importa lo demás más que la llanta, ¿sí? O el volante, y puede pasar horas y horas jugando nada más con la llanta o con el volante, no con el carrito en su totalidad. En cuanto a patrones de comportamiento, realiza movimientos repetitivos como balancearse, girar, aletear con las manos, ¿sí? El realizar actividades que podrían causarle daño, como morderse o golpearse la cabeza contra la pared o con las manos. Desarrolla rutinas o rituales específicos y se altera con el mínimo cambio, ¿sí? Eso es muy común también, ¿verdad? Y la otra es de que cuando se le dice, oye, no hagas esto, puede desarrollar rabietas intensas con llanto, que a veces el llanto puede durar horas y horas, ¿sí? Tiene problemas en la coordinación de movimientos, puede ser torpe, caminar con la punta de los pies, se deslumbra con los detalles de un objeto, como ya lo hablábamos, es más sensible a la luz y a los ruidos. Ese dato también, por ejemplo, dice, hey, cállense, me enfadan, aunque estén haciendo ruido mínimo, moderado los hermanitos o algo, ¿no? Pero a la vez puede ser indiferente al dolor o a la temperatura. Se obsesiona con un objeto o una actividad, pero con una intensidad y concentración anormales. ¿Sí? Eso es en cuanto a patrones de comportamiento. Ojo, padres de familia, porque en estos detalles que está hablando el doctor pudiéramos darnos cuenta que pudiéramos tener en casa quizás a un niño con autismo, ¿no? Y algunos señales de alarma, síntomas de alarma es, por ejemplo, a los 6 meses o antes no responde con una sonrisa. El papá, la mamá llega, le hacen cosquillas o se ríen y no responde, ¿sí? No imita sonidos o expresiones faciales a los 9 meses o antes. No hace gestos como señalar o saludar, ni balbucea ni hace gorgoritos a los 12 meses. No dice palabras a los 16 meses. Cuando ya alguien, mamá, papá. Ellos no. Ellos no. No juega a juegos de simulación o de imitación a los 18 meses. No dice frases de 2 palabras a los 24 meses. Pierde las habilidades de lenguaje sociales a cualquier edad, ¿sí? Son muchísimas cosas que se tienen que estar evaluando, pero es muy notorio porque los papás que tienen ya más de un niño, pues saben como que se les facilita el comportamiento natural. Diferenciar, ¿no? Hablando de hermanos, la prevalencia de que una familia que tenga ya un niño autista pueda tener otro sube hasta un 30%. Si ya hay un hijo, entonces se supone que es pues por una cuestión genética. Es la evidencia como más contundente, ¿no? Porque en la familia se ha visto que sí aumenta la probabilidad. Pero fuera de ahí no, yo quiero hacer mucho énfasis en que, por ejemplo,
muchos papás no quieren vacunar a sus hijos porque han escuchado o alguien les dice que el autismo se debe a las vacunas. No es cierto. No hay estudios o investigaciones que sean comprobables. Entonces, es más el riesgo de que el niño adquiera una enfermedad Ajá. o contagie esa enfermedad cuando no es vacunado. Oigan, eso es importante también resaltarlo, porque recuerda, no sé si todavía esté esa corriente, pero hace 1 año, 2 años, hace pocos años, hubo una corriente a nivel mundial en donde las mujeres, principalmente las madres de familia, se rehusaban a vacunar a los niños. No sé si recuerda esa etapa, fueron 2, 3 añitos y quizás todavía continúe esa corriente, pero en donde decían que las vacunas, lejos de ayudar, perjudicaban el desarrollo de los niños. Y digo, lo menciono pues por lo que usted está diciendo, ¿no? Que no significa el hecho de que una vacuna, por más que sea una suposición o una hipótesis lejana, que esto pudiera traer como consecuencia un autismo, ¿no? Es importante recalcarlo que no, que es importante que cubran el cuadro básico de vacunación para el desarrollo general de sus hijos y del crecimiento y de su buen estado de salud. Perdón por la pausa, pero creo que sí era importante. Digo, abonándole a lo que tú dices, Marilú, haciendo historia, antes de la aparición de las vacunas, la expectativa de vida de una persona era de 30 años. Wow. Y la mayoría, y muchísimos niños se morían. Ajá. De cualquier enfermedad de transmisión, como la parotiditis, Sí. la tifoidea, entre otras cosas, ¿sí? Y por se cosas morían. que son simples en este momento, ¿no? Así es. Que uno lo ve y dice, Claro. como que por Entonces, las paperas, ¿no? Las vacunas han sido un cambio dramático en las expectativas de vida de los niños, de tal manera que el beneficio de las vacunas es mucho más grande que el posible riesgo Ajá. de padecer alguna consecuencia, ¿no? Es como ahorita, mucha gente, algunas gentes no se vacunan porque les puede pasar algo, alguna consecuencia, alguna complicación, pero es más el riesgo de que adquieran la infección, Claro. se lleguen a hospitalizar y se mueran. Ajá. De esa manera, bueno, pues vemos que el índice de muertes por COVID es muy, muy grande, precisamente porque la gente no cree, no se cuida, se opone a recibir el tratamiento. Es lo mismo, las vacunas que se ponen a los niños ya tienen muchos años de ser investigadas, son vacunas muy seguras y no hay ningún estudio que las vincule de manera total a la aparición del autismo. Importante señalarlo, y bueno, ya escuché usted que es peor en un momento dado estar creyendo eso que realmente no está comprobado 100%, y lo que sí está comprobado 100% es que el esquema de vacunación, las diferentes vacunas que se van poniendo dependiendo de la edad, de los meses de los bebés, pues eso sí ha ayudado a que, como bien lo dice el doctor, si antes uno se moría a pronta edad, pues ahora el promedio de vida es de 78 años. Es de 78 años en mujeres. En mujeres y 75 en hombres, algo 76 exactamente. Entonces, por supuesto que son muy importantes las vacunas, ¿no? Para que en ese sentido lo tenga muy claro. Así es. Ahora, hay pasando ya como a un segundo nivel de diagnóstico, cuando el padre o en una guardería detecten alguna desviación en el desarrollo, pues es acudir inmediatamente con algún especialista, sobre todo con un pediatra, porque hay que hacer un estudio genético, a ver qué es lo que se encuentra, ¿no? Pero además de eso, hay test
Ajá. que ayudan a diagnosticar ya de una manera más precisa si se trata de un autismo, si se trata de alguna de las variantes como es el Asperger, el Rett, el desintegrativo infantil. Y bueno, ya teniendo un diagnóstico preciso, pues entonces toda la atención se enfoca a todas las terapias de estimulación que sean necesarias en el ámbito donde se desenvuelve el niño, en el hogar, en la escuela o en los niños que trabajan. Afortunadamente hay muchos niños que pueden trabajar, o ya adolescentes, adultos. Ajá. Y que logran inclusive llegar a ser autosuficientes. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones del autismo si no es tratado de manera adecuada? Puede haber problemas en la escuela y en el aprendizaje, puede haber problemas laborales, incapacidad para vivir de forma independiente, el aislamiento social, la victimización, sobre todo en las escuelas, en los trabajos. El bullying. El bullying. Pero también hay que pensar en el impacto que el cuidar a un niño, el estarlo atendiendo constantemente y durante muchos años, el impacto que tiene en la familia, en los cuidadores. Sí. Entonces también debemos de apoyar a esas familias para que no se derrumben por el estrés, por las exigencias de atención del niño. Y bueno, se les debe de proporcionar también lo necesario para que tengan un bienestar emocional. Porque realmente no debe de ser algo sencillo, estar conviviendo con un niño que prácticamente está en su mundo y en donde, por más que la mamá quizás por lo menos quiere que le devuelva una mirada, un gesto, una sonrisa, un abrazo, y de repente verlo, como usted lo dijo, ¿no? Frío, ausente. Definitivamente creo que como padres no debe de ser algo muy sencillo, muy fácil. Así es. Si le agregamos lo que usted también menciona, de repente hacer berrinches repetitivos o llorar por horas, o simplemente verlo que está pues está ahí, no está, ¿no? Porque de alguna manera él está en su mundo. Así es. Entonces ahí ellos también, el papel de la familia, ¿cuál es el que debe de jugar? Por un lado también deben de estar con ayuda psicológica y con ayuda, no sé, de algún tipo, como para, la palabra no es resistir, porque creo que el amor va más allá de una palabra que es resistir, sino pues de sentirse no tan mal por ver a un hijo tan ausente. Así es. Se deben de en ocasiones de dar terapias individuales. Ajá. Porque el cuidador que invierte más tiempo en la atención del niño, pues es el que posiblemente se afecte más. Pero también debe de haber una orientación a toda la familia. Sí. De cómo también ellos turnarse, organizarse para que también tengan tiempo de dedicar a ellos mismos, actividades que les permitan manejar el estrés que les provoca todo esto, ¿no? Pero también es muy importante, y existen los grupos de autoayuda de otros padres, otros familiares de niños con autismo, que intercambian opiniones, se sienten comprendidos y tienen actividades grupales, comunitarias, que también alivian el estrés de estar viviendo esta situación, ¿no? A mí sí me gustaría ahondar en esos grupos de ayuda mutua, doctor, porque realmente cualquier grupo que sea de ayuda mutua en donde tienen similitudes en casa, ¿no?
O sea, son diferentes familias, pero en cada familia existe una situación parecida. En el momento en que llegan a un grupo en donde se desahogan, en donde se empiezan a contar sus problemas o su sentir, el hecho de mencionar es que por más que quisiera que me diera un abrazo, no he podido lograrlo, el hecho de llorar, ¿por qué no?, entre todos, el hecho de decir, bueno, no soy la única persona y quizás ellos me están entendiendo lo que estoy sintiendo y no soy la única persona que está sufriendo por eso. Si usted tiene un niño con autismo o con algún síndrome parecido, como ya lo mencionó el doctor, sí es importantísimo de verdad que busquen grupos de ayuda mutua, porque ahí usted se va a ver reflejada en los comentarios que las demás personas también hagan en esa junta, en esa reunión. Regularmente estas reuniones se hacen 1 o 2 veces a la semana y pues ¿a qué va uno ahí? Pues a conocer, es un intercambio de experiencias, es un intercambio de vivencias, es un intercambio de tips, ¿por qué no? Es un intercambio de emociones, de frustraciones también, ¿por qué no decirlo? De esperanzas. De esperanzas también, o sea, de verdad que son muy importantes los grupos de ayuda mutua para que en un momento dado usted no se sienta como que es la única persona que está pasando por ese problema o por esa situación, problema no, pues situación sí, y se dé cuenta que pues a la hora de la hora no es la única que está viviendo en una situación en su casa, ¿no? Así es. Porque la verdad, doctor, híjole, no debe de ser nada fácil tener en un momento dado a una persona, a un niñito con este síndrome, porque sí, pues es como está y no está, entonces no debe de ser nada fácil. Y sobre todo, pues que hay que evitar el síndrome del quemado, pues en la familia, ¿no? ¿Y ese cuál es? Es cuando la persona llega a un nivel de estrés en donde explota, pueden venir situaciones depresivas, de ansiedad, puede haber insomnio, puede haber cansancio permanente. Y bueno, es cuestión también de cuidar al cuidador, de brindarle las herramientas para que continúe con las fuerzas, el entusiasmo de sacar adelante a su pequeño. Sí, eso es muy cierto. A veces nos enfocamos completamente a la persona que está con algún síndrome o con alguna enfermedad y a veces nos olvidamos de que los cuidadores también tienen una carga muy, muy, muy grande, porque para empezar, cuando recién inician con ese problema, por así decirlo, no es un problema, pero digámoslo de esa manera, pues no saben cómo actuar, ¿no? Y ya una vez que el pediatra les empieza a decir y que les da incluso la noticia y que empiezan a ver esas características en esos niños y que además los ven ya diferentes que sus otros hijos y que, como bien lo dice el doctor, de repente pueden sufrir bullying porque son incomprendidos, porque están aislados completamente en su mundo. O sea, realmente es una serie de factores que no son nada sencillos, supongo que ni para el niño que presenta la enfermedad, ni para los padres, ni para la familia en general, ni para nadie que está alrededor de ese niño. Doctor, y estos niños van a escuelas especiales, como usted lo mencionaba, ¿verdad? Definitivamente no podrían entrar a una escuela, digamos, normalizada o... Mira, los que son de alto rendimiento, que tienen buen nivel intelectual, que pueden tener una reciprocidad social, se puede intentar que se desarrollen en un ambiente escolar normalizado. Ajá. De hecho, esa es la tendencia en muchos colegios, de que el niño con alguna discapacidad, entre comillas, pueda convivir con niños normales. Entonces ya esa es la tendencia actual.
Sin embargo, ya en casos más graves, con más disfuncionalidad en varios aspectos, pues sí hay institutos especializados para atender este problema, ¿no? Entonces, ahí la orientación pues la tienen que dar los profesionales. Quiero recalcar que el trastorno del espectro autista es multifactorial y por lo tanto deben de intervenir en el diagnóstico y tratamiento varias áreas, como son el médico de primer contacto, que es el que está evaluando periódicamente el desarrollo. No, puede ser un médico general. Sobre todo en las instituciones hay un programa que se llama programa del niño sano, que hay un médico, una enfermera, y están midiendo y preguntando y haciendo exámenes a todos los niños, de tal manera que se constata que todo va bien. Pero también es la gran oportunidad de encontrar alguna desviación lo más temprano posible. Después de que hay una sospecha del médico de primer contacto, entonces tiene que derivarlo a un segundo nivel de atención donde ya entra el genetista, el neurólogo, el pediatra, el psiquiatra, porque también hay que hacer diagnósticos diferenciales. Si hay epilepsia, bueno, el neurólogo tiene que controlar la epilepsia para evitar más daño, porque cada convulsión puede producir daño. El psiquiatra tiene que hacer la diferenciación de si es una esquizofrenia de inicio temprano, si es un trastorno obsesivo compulsivo, si es un trastorno por déficit de atención, porque los tratamientos son muy diferentes. Entonces es un abordaje multifactorial, multiespecialidades, y creo que el trabajo entre todos puede redituar muchos beneficios, también obviamente incluyendo a los padres de familia, a los maestros y a las personas que les dan trabajo a estos adolescentes o adultos. Y creo que vale la pena, ¿no?, que se haga todo el esfuerzo por todo el equipo, pero recalco, lo principal es un diagnóstico temprano y un tratamiento lo más antes posible. Como bueno, ahorita me vino a la mente que existe aquí en Guadalajara una cafetería atendida solamente por niños con síndrome de Down, ¿no? Bueno, niños, digo por decirlo, ¿no? Son jovencitos o adultos que ya están preparados para hacer cafés, están de meseros, etcétera, etcétera, y pues qué padre que tienen esas oportunidades, como cualquiera las tenemos en un momento dado, y que hacen una vida, ¿por qué no decirlo normal, no? Donde todo el mundo necesitamos y deseamos llegar a eso, ¿no? Y sobre todo los padres de familia de estos chicos, me imagino que están muy orgullosos de ellos, de ver que están haciendo de manera individual su vida, ¿no? Y de manera independiente principalmente. Ese ejemplo que pones se traspola también a niños con autismo. Sí, pueden llegar a hacer eso. Claro que el camino es largo, es pesado, pero también se pueden cosechar muchos frutos, viendo a un niño que ya se vale por sí mismo, que tiene un trabajo, que se gana su dinerito, ¿sí?, que aporta ese dinerito a la familia, o él se lo gasta en lo que quiere. O sea, todo eso es muy bonito, muy padre, ¿no? La mayoría de los niños que tienen este problema, doctor, o esta enfermedad, este síndrome, prácticamente viven para siempre con sus padres. No, hay quienes llegan a ser independientes. Los de alto potencial, como son los de Asperger, o el autismo propiamente dicho, porque hay grados de leve, moderado y severo. Cuando el grado es leve, bueno, pues tiene también muchas posibilidades.
Cuando es muy severo, se reducen las posibilidades, pero se puede hacer algo para que el niño sea lo más funcional posible. ¿Sí? No, pues excelente, porque de alguna manera, pues yo creo que cualquier padre de familia lo que desea más, lo que más desea en este mundo es que sea independiente como cualquier otro niño y que tiene aparte el derecho de vivir una vida para él mismo, ¿no? Así es. Tenemos aquí, dice Anita Rojas, ¿es posible que en adultos sanos se puedan observar algunos signos de autismo? Puede ser, pero es raro. Más bien, cuando los padres de un niño tienen rasgos esquizoides, es decir, que hablen poco, que sean fríos afectivamente, que interactúen poco con los hijos, pues el hijo puede adoptar algunas conductas, pero no es propiamente necesariamente es el autismo. Entonces podemos ver jóvenes, adultos, con algunas limitaciones en la interacción social, en el lenguaje, pero que no sean propiamente autistas, sino que sean rasgos aprendidos de alguien con el que convivieron mucho tiempo. Y aquí, bueno, hay como una segunda persona de esta misma persona. Hay una segunda pregunta de esta misma persona que dice, me refiero principalmente a los que son conocidos como emos. Pues no, nada que ver, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? No, eso más bien es algo cultural, emocional, aprendido, emocional, pero que no tiene como sustrato un trastorno como el autismo, que como ya dijimos, se detecta entre los 12 y los 24 meses. Ahí creo que esa es la gran diferencia, ¿no? O sea, hay el antecedente claro de que por eso se le llama trastornos del desarrollo que inician en la primera infancia. Ahí es donde uno se da cuenta así si la persona... Si esa persona que señalan entró al kinder sin problemas, en la primaria no tuvo mayores problemas, estudió la secundaria, la preparatoria o tiene un trabajo que desempeña adecuadamente, pues difícilmente se trata de un autista. Doctor, una pregunta que se me viene a la mente quizás tonta, pero cuando ellos sufren de bullying, ¿ellos se dan cuenta o tampoco en eso se dan cuenta? Sí se dan cuenta y bueno, eso puede ser un factor agravante. Sí, porque entonces las explosiones o las rabietas pues van a ser más frecuentes en la propia escuela, pero también en el hogar. En la casa también. Sí, entonces sí tiene un impacto importante. De ahí la importancia pues de cuando un niño de estos está en una escuela normalizada, bueno, pues se tiene que hacer un trabajo muy fuerte con los demás niños para que ¿comprendan? Lo respeten, lo ayuden, que no lo sobreprotejan, pero sí que lo ayuden a jugar, a interactuar, a motivarlo a hablar más, etcétera, ¿no? Y que se integre al grupo. Ok. Esperanza López, ¿cómo se viven las personas con autismo? Pues viven su propio mundo. Perciben el mundo exterior como algo diferente pues a la mayoría de los niños sanos, ¿no? Ellos pues más bien con los años van creando su propio mundo que es restringido y que pueden pasar muchas horas de manera solitaria, ¿no? Pero bueno, pues la forma en que lo viven pues es en aislamiento, con juegos muy reducidos, muy restringidos, muy repetitivos, pero también se pueden deprimir, se pueden tener ansiedad, sobre todo
cuando entran a la primaria, cuando están en la secundaria, pueden desarrollar otros síntomas que son complicaciones de lo que están viviendo. Y como usted lo dijo, tienen una rutina, ¿verdad? Y si esa Así rutina es. de repente se les cambia, prácticamente Sí. el mundo se les viene se alteran ajá. y lo manifiestan, ¿no? Ajá. Entonces, por eso el tratamiento debe ser muy especializado para que el niño vaya desarrollando habilidades, pero dentro de un contexto profesional, organizado, y sobre todo los papás con la orientación de todo el equipo. Ok, también está Laura González. Cuando es atendido a tiempo, ¿se puede minimizar los signos y síntomas? Sí. ¿Y en qué grado? Es que depende. Si el niño tiene una alta capacidad intelectual y una cierta funcionalidad, obviamente ese niño se va a rescatar mucho. Si el niño tiene un nivel intelectual bajo y además, como en el síndrome de Rett, hay ya una implicación neurológica y física en general, pues el pronóstico no es bueno. ¿Sí? Pero siempre hay que hacer la lucha a que el niño alcance el máximo desarrollo que pueda, ¿no? Por eso hablamos de individualizar. Ajá. Diagnóstico. Cada persona es diferente, cada niño es diferente y cada uno de ellos tiene su propia rango evolución. de evolución. Ok, Mireya López. ¿Qué nivel de conciencia logran desarrollar o adquirir las personas con autismo? Va ligado también al grado de la capacidad intelectual, porque quienes no la tienen, bueno, pues van a vivir su rutina y nada más, también con emociones como muy limitadas. Pero la medida en que se amplía la capacidad intelectual, se amplía la capacidad de interacción social, bueno, en esa medida pues hay más conciencia, ¿verdad? Que también es uno de los trabajos profesionales, que el niño comprenda lo más posible lo que tiene para que también comience a cambiar y a disfrutar las nuevas emociones que va aprendiendo. ¿Sí? Por ejemplo, participar en un partidito de fútbol, por ejemplo, ¿no? Con otros chicos y que participe de la alegría, del entusiasmo de los demás, que se contagie de eso, puede llegar a ser posible. Sí, no en el mismo grado pues de funcionalidad, pero como hemos dicho, cualquier avance pues es satisfactorio. No, pues realmente muy interesante, doctor. No sé si ya se nos está terminando el tiempo, pero si nos pudiera hacer una síntesis principalmente de los focos rojos o lo que debe de estar atentos los padres de familia en el momento del desarrollo de sus bebés, porque es cuando usted dice que cuando están pequeñitos es cuando se les nota si van a tener algún trastorno de este tipo, ¿no? Si nos pudiera hacer un resumen, una síntesis, que creo que eso es lo más importante que nos llevemos de este programa, para que si en un momento dado estamos visualizando a nuestros hijos, a nuestros bebés con actitudes o con actividades o simplemente haciendo cosas diferentes a otros niños, pues estemos muy atentos y podamos llevarlos con los médicos para que puedan atenderlo de manera oportuna y se les pueda dar la atención que necesitan y requieren. Vamos, doctor. Bueno, como ya se señaló, el autismo se puede manifestar a través de 4 áreas, que es la reciprocidad social. Entonces, si un niño no actúa
con los papás, con los primos, con los hermanos. con los hermanos, con los visitantes de casa. Bueno, pues hay que poner una alerta. La comunicación verbal y no verbal. Cuando un niño de repente pone miradas fijas e intensas, o tiene parpadeos así muy repetitivos, o tiene conductas repetitivas en cualquier sentido, que tiende a aislarse, que prefiere el juego solitario, también son señales de alarma. Luego los intereses y conductas. Un niño puede ser muy adaptable, pero a estos niños les cuesta trabajo y tienen resistencia a los cambios, a las rutinas. Son niños con una sensibilidad muy especial, es decir, si un niño tolera gritos, estos niños no toleran ni el mínimo ruido, ya sea de la radio, la televisión, los aplausos. Generalmente se asustan, por ejemplo, en una reunión con los aplausos. Ese es un dato que se debe tomar en cuenta. Los juegos, ya señalamos, los juegos repetitivos, los manierismos, de estar jugando con las manos durante mucho tiempo, de golpearse la cabeza, etcétera, ¿no? Son cosas que quizás en los primeros meses pueda ser difícil, pero ya después es mucho más fácil, porque en una familia siempre hay niños o hubo niños. Entonces ya se conoce más o menos cuál es el patrón, el comportamiento, el patrón de desarrollo, el patrón de comportamiento, el patrón de interacción. Entonces se pueden detectar más fácilmente las desviaciones. Cuando tengan alguna duda, pues a recurrir a su médico familiar. Su médico familiar, quien puede corroborar algunas desviaciones y mandarlo luego con el especialista. Que recuerden, lo más importante es detectar oportunamente y tratar de manera intensiva para lograr los mejores resultados. Y que los papás no se desanimen, se pueden hacer muchas cosas, y también recomendarles que cuando se sientan agobiados, cansados, estresados, desmotivados, pues busquen ayuda ellos mismos. Sí, con el psicoterapeuta, incluso con el psiquiatra o con quien sea necesario, para que en un momento dado ellos también estén bien, porque si los padres están mal y los niños también, pues entonces ya quiero ver luego un desbarajuste, ¿no?, que podría ocasionar toda una situación como esa. Sí, y bueno, se puede dar el caso de que con tanto estrés, pues también cambie la manera de tratar al niño, ¿no? Con gritos, sí, violencia. Que eso debe de ser terrible, ¿no? Es como tú gritas y yo grito más fuerte, entonces el otro grita más fuerte y de repente toda la casa se puede hacer caótica, porque entonces los hermanos también empiezan a gritar y ya cállense, y el otro se sube corriendo a su cuarto, a las escaleras, así para ya no escuchar, y el otro le empieza a gritar también, ya cállate, y entonces me imagino que se puede hacer como una bola de nieve en cuanto... Sí, y alterar la dinámica familiar. Algo bien importante también es de que la familia se coordine para atender al menor en determinado tiempo, para que los otros tengan pues la posibilidad de descansar, de distraerse. Se requiere un trabajo en equipo. Definitivamente. Así es. Sí, ya quiero ver que todos se lo dejen a la mamá, ¿no? Que la mamá se quede con todo y los demás sigan haciendo sus tareas y su vida de manera natural, pues definitivamente será muy cansado. Se le va a cargar todo a ella, ¿no? Porque a veces así sucede, ¿no? Que pareciera que es la mamá la que tiene que llevar toda la responsabilidad, cuando pues no, o sea, el doctor está hablando de hacer un equipo, de una coordinación en donde un rato lo estás verificando tú, otro rato yo, otro rato conviviendo,
conviviendo, y no, aunque él esté en su mundo, de todas maneras estar ahí quizás a un lado viendo que si hace una rabieta porque es, o si tiene algún comportamiento en ese momento diferente, pues también porque es, y si es el hermano mayor el que está verificando eso, pues que le hable al papá o la mamá, y si es necesario hablarle al médico, etcétera, etcétera. Pero sí es importante hacer un equipo en la casa para que justamente pues llevar las cosas de manera pues lo más suave que se pueda, ¿no? Si es que se puede decir. Y lo más armoniosa. Lo más armonioso. Así pues es. Algo que por último nos quiera decir, doctor, porque ya se nos terminó el nada tiempo. Más que la gente no se crea de lo que le dicen, como es el ejemplo de las vacunas. Ajá. Que no hagan caso, ante cualquier duda pregunten a su médico, pregunten al especialista, pero no adopten como verdades cosas que dicen gente que no tiene los conocimientos ni la preparación. Totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. No, al contrario, gracias. Esperemos a ustedes. que pronto nos vuelva a acompañar de nuevo para hablar ahora también de otros temas importantísimos en el tema de la psiquiatría. Este es muy importante para que los padres de familia tengan un conocimiento de cómo se debe de tratar a un menor, a su hijo, en caso de que tengan algún síndrome de estas características. Y pues de verdad que es un placer tenerlo aquí con nosotros, tenerlo aquí en este programa, tenerlo aquí en este instituto y tenerlo como amigo sobre todo, Muchas doctor. gracias. Estoy a la orden y cuando ustedes me digan, aquí nos vemos. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Saludos. Nos despedimos entonces, Hasta muchas luego. gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Gracias. Recuerde, este es su programa Ya Supiste del ISSSTE. Gracias.